estaba platicando con una persona y me decía que ahorita me decía una frase que yo después leí en algún otro lado, que decía que generaciones débiles crean generaciones fuertes y generaciones fuertes crean generaciones débiles. Sí, o sea, por ejemplo, él decía, no, pues a los vatos que fueron a la guerra y de la guerra vinieron los vatos de la guerra y luego salieron los hippies. Ah, ok. O sea, los de la guerra pues tuvieron que venir de la guerra y luego todavía pelear contra la depresión de económica, salir de la depresión económica. Entonces esos vatos se la tuvieron que rifar para tener algo, para hacer algún patrimonio, lo que sea. Entonces sus hijos no batallaron porque sus papás ya habían batallado por ello. Ya habían hecho todo. Ajá, entonces sus hijos empezaron con que no, pues no a la guerra, la paz, las drogas, todo eso, porque pues tenían más tiempo de preocuparse por cosas que no fueran... Necesito comer, necesito una casa, necesito un lugar donde vivir. Sí, porque ya estaba todo hecho, ¿no? Ya estaba todo listo. Y como esa generación echó a perder el patrimonio de sus papás, entonces la próxima generación tuvo que preocuparse otra vez por volver a... No es como que el papá y el abuelo... no, o sea, es una generación, o sea, es un rango generacional, ¿verdad? O sea, después de los hippies, pues a lo mejor ya una generación que dijo, no, pues tenemos que poner las pilas. Y llega la generación X y dice, no, pues tenemos que... Empieza Wall Street y empiezan las fábricas de Ford y empiezan todas esas cosas. Y luego dice esa generación cría a la siguiente generación, que son la generación millennial. Y los millennials se empiezan a preocupar por el gluten y se empiezan a preocupar por ese tipo de cosas. Y luego llega otra generación, que es la que sigue, que empieza a preocuparse, pues me están dejando el mugrero con el medio ambiente, y se empiezan a preocupar por cosas importantes, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que, por ejemplo, es una generación débil, una generación fuerte? Una débil, una fuerte, una débil, una fuerte. O sea, siempre tiene que seguir ese orden. En el ciclo ese, sí creo que es como una... A lo mejor no débil y fuerte en ese punto, pero se preocupan por cosas diferentes. O sea, una se preocupa por sobrevivir y la otra se empieza a preocupar... Que esa sería la fuerte, ¿no? Ajá. Que si te vas, por ejemplo, ya nos vamos a meter más académicos, la pirámide de necesidades de Maslow. O sea, lo primero que te tienes que preocupar es por comer, por seguridad, por tener un techo, y luego empiezas a preocuparte por temas de sociales, tener gente con quien relacionarte, cosas de la autosuficiencia, todas esas cosas. Entonces, una generación a lo mejor se preocupa por tener la base sólida. Y la otra generación tiene tiempo de preocuparse por las otras cosas y descuida un poco la base de... Y luego después la otra generación tiene que volver a preocuparse por las otras. Entonces se hace una sinoidal que yo creo que para mí tiene sentido.